bienvenidos y bienvenidas. Gracias, amigos y amigas, por seguir esta transmisión denominada Voces en Resistencia, donde se presentará la actualización sobre violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua 2025. Esto en el marco del Día Internacional del Periodista, un día que para el periodismo nicaragüense y en el mundo es sumamente importante. Queremos dar a conocer los hallazgos más recientes sobre las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, así como generar un espacio de análisis y propuestas para la defensa de este derecho fundamental en un contexto de creciente persecución y censura. Quiero presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Salvador Marenco, él es abogado nicaragüense, integrante del Consejo de Coordinación del Colectivo Nicaragua Nunca Más y quien va a hacer la presentación. Nos acompaña también el periodista Elmer Rivas. Él es periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica, miembro de la Asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. Es productor y periodista en el medio Confidencial. Tiene 9 años ejerciendo periodismo, 5 de esos años desde el exilio en Costa Rica en 2 ocasiones, en 2019 y luego entre junio de 2021 a la actualidad. Bien, nos acompaña Cristina Sájar. Ella es periodista y gestora con amplia experiencia, coordinadora para América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, una organización internacional de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York. De 2018 a 2023 fue directora ejecutiva de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, ABRAGI. Comenzó su carrera en el diario Folha de Sao Paulo. Fue directora editorial de Abril Colecciones y directora general en Brasil de la editorial británica Iglemos. Sájar es licenciada en periodismo por la Facultad Casper Líbero, tiene un máster en comunicación por la Universidad Michel de Montaigne en Francia y un máster en gestión empresarial por la FIA USP. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, sin más preámbulos, quiero pasarle la palabra a Salvador Marenco, quien nos va a dar una presentación general de la actualización y luego vamos a tener una conversación con Elmer y Cristina. Adelante, Salvador. Muchas gracias, Quintero. Y bueno, en principio, un fuerte abrazo, nuestra solidaridad como colectivo de derechos humanos, Nicaragua Nunca Más, a todos los periodistas y comunicadores que han sido víctimas de distintas atrocidades cometidas por el régimen, de distintas formas de persecución que le ha llevado incluso a catalogarlo a grupo de expertos sobre derechos humanos en Nicaragua, el GREI, como crímenes de lesa humanidad cometidos contra periodistas, como parte de una escalada represiva, como parte de una escalada de eliminar los derechos de la población. Un estado de excepción de facto que se estableció desde el año 2018, focalizándose y centrándose como uno de los grupos principales a vulnerar a los periodistas, quienes por ejercer la libertad de expresión, quienes por informar lo que estaba pasando, las formas de represión, fueron víctimas de atentados desde el primer día, desde aquel 18 de abril del año 2018, cuando tocaron a periodistas, robaron cámaras, golpearon también a comunicadores, junto con las personas protestantes. Y un poco, si en esta actualización se centra en lo que ha pasado en el último año, en los principales meses de este año, también es un recorrido por parte de la memoria, por parte de lo que ha venido pasando o cómo ha venido involucionando la libertad de expresión en Nicaragua hasta ser hoy, lamentablemente, un derecho inexistente. Nicaragua es el peor país del continente en cuanto a materia de libertad de expresión, porque no existe un solo medio de comunicación independiente dentro del país y existe una persecución constante y sistemática contra el periodismo. En el primer capítulo de esta actualización, el capítulo de No Podemos Olvidar, se centra en un breve repaso, en página y media, sobre los principales actos que han venido pasando en estos 7 años. Evidentemente, tenemos que comenzar con la ejecución de Ángel Gaona. Hoy, su familia, en el exilio,
espera la resolución por parte de la Corte Interamericana, porque el caso de Ángel Gaona, asesinado el 21 de abril del año 2018, sigue en la impunidad. Su familia, posteriormente, fue víctima de múltiples asedios, amenazas por exigir justicia. El caso de Ángel Gaona es un caso representativo en cuanto a la impunidad contra los periodistas. Y este caso esperemos que se dilucide pronto en la Corte Interamericana y llegue a una resolución de fondo. Ya el informe de fondo de la propia Comisión Interamericana reflejaba en el caso de Ángel Gaona fuertes indicios de que fueron agentes estatales o policiales quienes atentaron contra la vida y le privaron de la vida a Ángel Gaona. Y en este capítulo no podemos olvidar, tampoco podemos olvidar las confiscaciones y el cierre de medios de comunicación que se han realizado en Nicaragua de manera paulatina. Medios de comunicación que han venido siendo cerrados, confiscados, allanados desde el propio 2018 hasta la fecha. Aproximadamente 60 medios de comunicación cerrados y arbitrariamente confiscados en la mayoría de ellos, que si bien se han también acompañado de esta política de detenciones arbitrarias, de tortura y de otros actos crueles, inhumanos y degradantes. Evidentemente, entre lo que no podemos olvidar es la confiscación en agosto del año 2021 al edificio de la prensa, representando el oscurantismo para la comunicación en Nicaragua, la violación absoluta de la libertad de expresión y posteriormente haberse escalado a el mayor persecución a periodistas. Una redacción completa de periodistas salió en el año 2022 y esto fue condenado por Pedro Vaca, entonces relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Son actos que no podemos olvidar porque la reconstrucción de toda sociedad democrática debe de basar en la restitución de la libertad de expresión. El poco hito que tuvo Nicaragua, el poco tiempo que tuvo Nicaragua en democracia fue justamente con la explosión de los distintos medios de comunicación en los inicios de los años 90. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar a que el periodismo, si bien sigue resistiendo desde el exilio o sigue resistiendo a la clandestinidad, a que el periodismo se pueda fortalecer y la libertad de expresión se pueda restituir en el país. Y un poco parte de eso es el segundo capítulo de esta actualización, acerca del adoctrinamiento, porque se ha eliminado a la libertad de expresión como una profesión, como un proyecto de vida, como un derecho, tanto a nivel prácticamente constitucional como a nivel fáctico. Y se ha cambiado esta libertad de expresión como una herramienta de politización, como una herramienta de adoctrinamiento. Se han utilizado las más de 30 universidades confiscadas en Nicaragua para hacer centros propagandísticos. En este informe relatamos cómo de 2023 hasta 2025 se vienen impartiendo distintos cursos por parte de medios de comunicación rusos y chinos a estudiantes en universidades confiscadas, entre ellos la Universidad Casimiro Sotelo, antes Universidad Centroamericana, que pasó de ser uno de los focos principales de libertad de cátedra, libertad de expresión, de libertad académica, ahora ser parte de este andamiaje estatal que politiza, reprime y adoctrina a las futuras generaciones. Han denunciado recientemente muchos periodistas la preocupación sobre el recambio generacional. Y justamente ante este recambio generacional es que el régimen se ha enfocado en que las futuras generaciones de periodistas no ejerzan una profesión de manera libre, no puedan informar de las noticias. Porque muchos de estos cursos dados en estas universidades son acerca de las fake news o noticias falsas. Y esto no lo podemos quitar del contexto de Nicaragua, en donde hay una ley de ciberdelitos aplicable del año 2021 que ha encarcelado, ha sido la responsable de encarcelar a decenas de personas y de desnacionalizar a al menos 23 periodistas a través de sentencias espurias, a través de sentencias que carecen de toda legitimidad y carecen de todo procedimiento judicial. Además, esta ley de ciberdelitos es parte de los hechos que han venido socavando la libertad de expresión hasta hacerle un derecho inexistente. Y justamente sobre esta fake news es que se han centrado parte de las capacitaciones impartidas a los futuros periodistas. Y obviamente esto no es solo una forma de adoctrinamiento, esto es también una amenaza previa de que si algún periodista en algún momento de su carrera pretende ejercer la libertad de expresión de manera libre, hay una amenaza previa de que esto es una noticia falsa y por ende también será detenido, será juzgado o será obligado al exilio como se encuentran hoy más de 300 periodistas.
Obviamente, por un lado, se han confiscado medios de comunicación y se han confiscado universidades, y por otro lado, esas confiscaciones se han utilizado para adoctrinar y para ejercer propagandas políticas, que es parte de lo que venimos nosotros a reflejar en esta actualización. Pero además de los ataques constantes, como los cierres de medios de comunicación, las confiscaciones y la censura digital. Porque en Nicaragua, si bien ya no existe un solo medio de comunicación independiente, los medios de comunicación se han tenido que reconfigurar en el exilio. Y es a través de ataques que se han podido caracterizar como una represión transnacional digital, en que se han pretendido también callar a las expresiones de medios de comunicación que se han reconfigurado o a los medios de comunicación que siguen informando, aún con las múltiples limitaciones. Es así que en mayo de este año, en marzo de este año, se cerraron los dominios de .com.ni y además evitaron las redireccionales para que las personas que se informaban con los medios de comunicación en el exilio dejaran de informarse, o al menos presentar un obstáculo más a los medios de comunicación. Medios de comunicación o periodistas que, según denuncias recogidas por este colectivo, siguen recibiendo amenazas de muerte, actos de persecución o vigilancias, aún estando en el exilio. Aún estando en Costa Rica, los medios de comunicación o los periodistas siguen siendo parte de las víctimas de represión transnacional, tanto de manera física como de manera psicológica, como de manera también digital. Y un poco de lo que nosotros exponemos, así como un aumento en la persecución a familiares de periodistas, aumento en la persecución, en el bloqueo de la información. Pero dentro de este bloqueo de la información, es parte de los capítulos que nosotros tocamos, es el incremento también de los discursos de odio. En el último año se han comenzado a utilizar de manera más dirigida estos discursos de odio contra distintos periodistas como Lucía Pineda, Jennifer Ortiz, Aníbal Toruño, Álvaro Navarro, entre otros. Múltiples periodistas que han sido nombrados de manera directa por parte del andamiaje represivo del régimen, por los distintos voceros del régimen, o han sido nombrados directamente por parte de la pareja presidencial. Medios de comunicación que siguen resistiendo en el exilio, con las múltiples dificultades económicas que esto representa, con los bloqueos constantes por parte del régimen, pero además con una campaña de difamación, de denigración y de amenazas públicas a través de distintos discursos de odio. Se siguen centrando en los medios de comunicación porque quieren callar las voces fuertes de las personas que siguen denunciando. Y no solo han atacado a las personas que ejercen el periodismo, han atacado a quienes ejercen la libertad de expresión como tal. Y dentro de esto, pues no podemos olvidar también que recientemente han silenciado una voz poderosa, que es la voz de Roberto Sancam, asesinado por las denuncias constantes que emitían en contra de la pareja dictatorial y que emitía en contra del régimen. Adicionalmente, se han seguido atacando a periodistas dentro de Nicaragua. Más de un año con la desaparición forzada de Fabiola Tercero, que lo mencionamos también en este informe, así como otras detenciones de periodistas, detenciones que se han sumado a distintas formas de actos de represión. Dentro de estos actos de represión, en esta actualización nosotros mencionamos al menos 23 periodistas desnacionalizados arbitrariamente de manera judicial, y un subregistro importante de decenas de periodistas que se encuentran en una situación de apatrida de facto. Y esta apatrida de facto ha sido caracterizada por las expulsiones o deportaciones de su propio país, de nicaragüenses que han ejercido el periodismo y que por ejercer esa labor han sido deportados de su país, han sido expulsados de su propio país. O periodistas a quienes se les han negado sus documentaciones, quedando indocumentados en el exilio, quedando indocumentados fuera, pues no se les han dado ningún tipo de documentos cuando lo han solicitado en el exilio, o bien cuando han mandado a gestores o a familiares a las propias instituciones nicaragüenses, en donde incluso les han llegado a decir: esta persona no existe en nuestros registros. Y es que pretenden borrar para siempre o para siempre de la historia a los periodistas, a los medios de comunicación, a los portavoces de múltiples víctimas que han denunciado crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Y parte de esta estrategia represiva a través de la apatrida de facto ha sido dejarles una situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, iniciativas propias de periodistas, por ejemplo, podemos recalcar o retomar la iniciada en junio de este año por un grupo de 7 periodistas que está dentro de esta actualización también, quienes solicitaron nacionalidad a distintos países, entendiendo la nacionalidad como el corolario esencial para el disfrute de muchos derechos como tales.
En Nicaragua, este derecho no puede ser ejercido y lleva a distintas afectaciones conexas como la privación a la nacionalidad. Y esto ha sido parte también de la permisibilidad en la destrucción del sistema jurídico en Nicaragua. En Nicaragua no existe ya, así como no existe ningún medio de comunicación, no existe ninguna institución independiente o imparcial. Y esto ha significado que la Asamblea Nacional, ahora un órgano subordinado constitucionalmente a la pareja dictatorial, haya emitido múltiples leyes represivas, desde las reformas a la Constitución, al artículo 21 para desnacionalizar, o las recientes reformas también de que prohíben una doble nacionalidad, y quien adquiere una segunda nacionalidad será privado de forma ipso facto de su nacionalidad nicaragüense, como una forma de presión para generar silencio, para generar terror dentro o fuera de Nicaragua. Y es ahí también, dentro de estas leyes represivas, que exponemos un poco la ley de ciberdelito, estas reformas constitucionales y otras reformas que se han configurado para generar confiscaciones inmediatas, para generar también terror judicial. Y principalmente ante un país o un Estado que no protege ningún tipo de derecho. Hay personas desaparecidas, hay al menos 33 personas desaparecidas en Nicaragua en este momento, personas presas políticas. Dentro de ellas hay periodistas también en una situación de detención ilegal. Entonces estamos hablando de distintas afectaciones que han sido catalogadas por el GREN, porque también hacemos un repaso por lo que ha dicho la comunidad internacional. Porque es importante mencionar que los periodistas en Nicaragua o en el exilio no están solos y que la comunidad internacional se ha posicionado de distintas maneras. Una de ellas ha sido recomendaciones múltiples emitidas por diversos estados en el examen periódico universal en octubre, noviembre del año pasado. Sin embargo, lamentablemente este es un mecanismo que ya no se podrá seguir utilizando porque el régimen lo ha bloqueado, lo ha pretendido inutilizar. Sin embargo, también tenemos los informes del GREN. El GREN ha expuesto de manera constante los crímenes cometidos contra el periodismo, no solo de ejecuciones como el caso de Ángel Gaona, sino también de detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada de personas, deportación o traslado forzado y persecución por motivos políticos, pero principalmente por el motivo de ejercer la libertad de expresión y llevar las voces de las víctimas a través de sus distintos medios de comunicación y plataformas, contrarrestando una línea del régimen de censura o de autocensura. Entonces, dentro de esta actualización podemos encontrar 7 capítulos que demostrarán o demuestran la eliminación total de la libertad de expresión. Hoy, en su día, el colectivo de derechos humanos reafirma su compromiso de seguirles acompañando, porque en Nicaragua el periodismo y los defensores de derechos humanos fueron el principal foco de defensa o de denuncia en múltiples ocasiones, hasta que nos han expulsado del país y han cerrado todas las organizaciones y todos los medios de comunicación. Desde el exilio seguiremos denunciando, seguiremos acompañando, por mucho que el régimen se siga saliendo de todos los espacios, porque no podemos olvidar el premio otorgado por la UNESCO al diario La Prensa en mayo de este año y la reacción virulenta por parte del régimen que provocó la salida o la ruptura con esta agencia de la UNESCO. Sin embargo, no es la única que se ha roto en este año. Se ha roto con al menos 6 estados, o se han suspendido relaciones al menos con 6 estados en estos últimos años. Pero además se ha suspendido relación con la FAO, con la OIM, con la OIT, con el ACNUR, con la Corte Centroamericana de Justicia, tratando de limitar o eliminar cualquier espacio de denuncia o cualquier espacio de búsqueda de justicia por parte de las víctimas. Pues si bien los periodistas han sido defensores de derechos humanos fundamentales para la historia de Nicaragua, también han sido víctimas. Y es importante que también se les reconozca, se les apoye y se les acompañe como tal. No solo el colectivo, no solo organizaciones de derechos humanos, sino también estados, quienes están llamados a reafirmar y validar la petición de acceder a la nacionalidad por parte de estos periodistas arbitrariamente desnacionalizados de facto. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Realmente les invitamos a que puedan ver esta actualización que ya se encuentra en la página web del colectivo Nicaragua Nunca Más.
Y nuevamente también agradecemos tanto a Elmer de PECIN como a Cristina de CPJ por acompañarnos en esta plática. Quiero comenzar con Elmer preguntándole cómo describirías el impacto de estas violaciones en el trabajo cotidiano de periodistas dentro y fuera de Nicaragua. Muchas gracias, Wendy. Saludos también a Salvador. Salvador ha resumido todo este panorama de la situación de las agresiones a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, de expresión. Y se puede decir y se puede concluir que en Nicaragua no existe la posibilidad de hacer periodismo sin que eso no tenga una consecuencia de cárcel, de asedio, de persecución, de exilio, de destierro. Así que esta represión y estas agresiones trastoca el ejercicio del periodismo en Nicaragua en todos los niveles y en todos los ámbitos, tanto en lo profesional como en lo personal también de cada una de las personas que son víctimas, cada uno de los periodistas que son víctimas de estas agresiones. Por un lado, en lo profesional se nos arrebata el derecho de poder, en primer lugar, estar en nuestro país en paz, ejerciendo nuestra profesión, ejerciendo nuestro derecho a informar. No nos permiten estar de cerca de la gente, no nos permiten hacer nuestro trabajo. Y en segundo lugar está el desarraigo y está el dolor del exilio y todo lo que eso implica. En ambos ámbitos, eso deriva en una serie de desafíos con las que nos toca lidiar cada día. Por un lado, estando en el exilio, cubriendo con la cabeza y con la mente puesta en Nicaragua. Siempre los periodistas decimos que vivimos en Nicaragua, pero dormimos en Costa Rica o en Estados Unidos, en el país en el que estemos exiliados, porque nuestra cabeza, nuestra mente siempre están en Nicaragua y están tratando de contar lo que ocurre en Nicaragua. Pretendemos tener siempre nuestros oídos y nuestros ojos en Nicaragua, y eso lo hace cada vez más difícil este ejercicio, porque nos exige también tener mayor rigurosidad y poder establecer nuevas estrategias y nuevos mecanismos para poder contar lo que está ocurriendo. Pero en el exilio eso se hace más difícil, y se hace más difícil también por la persecución transnacional, por la persecución y las amenazas y el asedio que se sufre fuera del país, y también por las represalias que eso puede tener con los parientes que los periodistas tienen en Nicaragua. Entonces, es una suma de cosas con las que toca lidiar para seguir ejerciendo esta profesión ante un vacío de información que existe en el país, y que la narrativa oficial, a pesar de tener todo el control de los medios de comunicación tradicionales, no ha podido imponer su verdad entre comillas, imponer su narrativa, porque la gente acude siempre a los medios de comunicación que están informando desde el exilio. Han encontrado las nuevas maneras de informarse en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y de esa forma es que los periodistas continúan contando. Pero a eso se suman otros problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la sostenibilidad. Por un lado, los periodistas y los medios en el exilio no pueden financiar sus operaciones como lo hacían antes de manera tradicional, porque así como las fuentes son criminalizadas en Nicaragua, también los anunciantes en Nicaragua, incluso en la región que tengan intereses en Nicaragua, no pueden o temen pautarse, por ejemplo, en los medios de comunicación independientes en el exilio por miedo a sufrir algún tipo de represalia. Por otro lado, también está todo este cambio, ¿no?, que ocurre con el ecosistema de la cooperación internacional y lo difícil que se ha vuelto, por ejemplo, acceder a fondos y financiamientos para la cobertura periodística. Y los medios de comunicación lo que hacen es apelar a la solidaridad de sus audiencias que confían en ellos y que reconocen y que destacan la importancia que tiene hacer periodismo bajo estas condiciones. Siempre que tengo yo la oportunidad de compartir con otros colegas de la región, siempre les digo, esto les advierto, que por un lado es un poco lamentable porque les digo, vean hacia Nicaragua, que es el futuro, lamentablemente también es el pasado. Y el futuro que ante esta creciente intenciones autocráticas y dictatoriales que se sufren en la región, ojalá no sea el escenario de futuro de esos otros países, pero vean a Nicaragua para que se preparen ante los peores escenarios. En Nicaragua
se encarcelan periodistas, se exilian periodistas, se destierran periodistas. Así que eso ha tenido un impacto fuerte en la manera en cómo nosotros comunicamos, informamos, y eso nos impone pues nuevos desafíos de reinventarnos y de contar la historia de Nicaragua de otra manera. Perfecto, muchísimas gracias, Elmer. Quisiéramos continuar esta plática ahora con Cristina. CPJ ha estado trabajando el tema de Nicaragua también, y en ese sentido, ¿cómo han sido las alertas? ¿Cómo le han dado ese seguimiento? Sabemos de que, por ejemplo, CPJ también estuvo aportando al examen periódico universal de Nicaragua, en donde se tocó precisamente uno de los temas y de las denuncias y violaciones, ¿verdad? Fue sobre libertad de expresión y de prensa. Adelante, Cristina. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Bueno, el Comité para la Protección de los Periodistas viene documentando los casos principalmente desde 2018, cuando empezó más fuerte la represión en Nicaragua. Nosotros noticiamos el caso de Ángel Gaona, por supuesto, y otros casos de violaciones. Incluso tenemos a una persona que siempre cubrió la región, que es Danay Vilches, nuestra investigadora ahora. Además fue promovida, pero sigue con los dos ojos puestos en la región. Y bueno, es muy triste que tengamos que documentar estos casos en un país, como bien dijo Salvador, donde no hay más libertad de expresión ni de prensa. Y también, como dijo Elmer, que toda la prensa de Nicaragua hoy funcione desde el exilio y con tantos retos, ¿no? No solo de la financiación de los medios, sino también que las personas desplazadas, personas periodistas desplazadas, sufren mucha discriminación, sufren con el alto costo de vida en los países para donde son obligadas a ir. Costa Rica, todos sabemos, es una economía dolarizada, todo es muy caro y aún se pueda como elegir otros países, por ejemplo, como Estados Unidos o España también, el costo de vida es muy alto. Y aparte de eso, yo pienso que lo más grave es cuando uno pierde su proyecto de vida. Cuando es obligado a estar distante de su familia, sabiendo que su familia puede recibir la visita de la policía a cualquier momento, el despojo de los bienes de la familia, porque también con esto de desnacionalizar a los y las periodistas de Nicaragua, sus bienes también pueden ser confiscados por el Estado. Y sin hablar también del impacto en la salud mental, en la salud física, son muchos desafíos. Y no podemos olvidarnos también que hubo y hay casos de persecución transnacional. Sabemos que los gobiernos de, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, colaboran entre ellos para perseguir a los y las periodistas exiliados. Por lo que sabemos que todo esto contribuye también para el surgimiento de zonas de silencio. En Nicaragua va a ser un problema de generación del periodismo en el país, o sea, todos están exiliados, los medios independientes que pueden reportar con confiabilidad y todo, y una nueva generación no va a poder ser periodista, o si quiere ser periodista, ¿cómo va a ser en un país donde no hay libertad de expresión ni de prensa? Es muy complicado. Otro tema que me gustaría contestar, Wendy, de
de tu pregunta es que además de la documentación que CPJ hace y también los aportes que hizo al examen periódico universal de Nicaragua y también los comunicados conjuntos cuando salimos con otras organizaciones condenando algún acto de la pareja dictatorial de Nicaragua. También ofrecemos ayudas emergenciales para periodistas que tengan que salir del país. O sea, durante 3 meses podemos apoyar con ayuda económica para que el periodista salga del país, pueda establecerse, pagar renta, pagar comida, esas cosas. Sabemos que no es suficiente, pero es como en el momento son los fondos que tenemos y que podemos aportar. Y este año ya beneficiamos de forma económica a 54 periodistas. A lo largo de todo 2024 fueron 14 menos, o sea, estamos hablando de 40 periodistas el año pasado, en lo que va del año 54. La mayor parte fueron periodistas de El Salvador, pero también apoyamos a periodistas de Nicaragua y de Haití. Lo dejo por ahí para que podamos charlar y también contribuir con la discusión. Gracias, Cristina. Bueno, Salvador, quiero volver contigo y bueno, escuchaste a Elmer, a Cristina y todo ronda con sobre las violaciones a la libertad de expresión y de prensa. En este sentido, bueno, presenta ahora el colectivo esta actualización precisamente sobre las violaciones, pero si nos puedes ahondar más en el papel que juega la documentación rigurosa de las violaciones en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas, específicamente para el tema con los periodistas y de violaciones a la libertad de expresión y de prensa. Gracias, Quintero, y valiosísimas palabras tanto de Cristina como de Elmer, principalmente en un contexto donde es probable que ronde un poco el tema de la desesperanza. Y justamente es para ahondar en esto, en que se ha tratado de atacar a los periodistas. Y estos ataques a periodistas muchas veces es posible que pasen desapercibidos. Y obviamente en la construcción de una nueva Nicaragua o en la reformulación de las denuncias, es fundamental ir pudiendo documentar cada historia. Porque cada historia es parte de un patrón sistemático. Cada historia es consecuencia de una cadena de mando establecida para reprimir distintos derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la organización como tal. La labor periodística, al ser una labor fundamental y uno de los 3 pilares de toda sociedad democrática, merece que sepamos cuáles son los alcances de la violación. Y es a través de la documentación rigurosa en materia de derechos humanos en que podemos saber hasta dónde ha llegado la violación a derechos humanos, cuáles son los impactos de las violaciones a derechos humanos en los periodistas, en la libertad de expresión, pero cuáles son los otros impactos diferenciados también, como por ejemplo el que zonas rurales enteras, Cristina mencionaba lo de efectivamente que hay un surgimiento, ¿no?, de zonas en Nicaragua que no van a poder tener ningún tipo de información, y esto es así. Y esos impactos se miden a través de la documentación de violaciones a los periodistas. Pero también hay una ruta internacional, la cual está atravesando en este momento la familia de Ángel Gaona, y esto parte de ir documentando todos los elementos. Lamentablemente, el caso de Ángel, no solo por ser un asesinato, va a ser muy distinto en la documentación que otros casos por una razón principal. Cuando se asesina a Ángel Gaona, todavía se podía tener acceso a expedientes judiciales. Hoy es imposible tener acceso a algún expediente a nivel judicial. La documentación a periodistas y a otros grupos vulnerables enfrenta un reto, y es que el régimen no solo quiere generar falta de información atacando el periodismo, sino también cerrando todas las instituciones estatales para que cuando te digan usted no es nicaragüense, no te den ni una resolución, vos no podás tener prueba de que en la municipalidad de Managua, de Matagalpa, de distintas partes del país,
te han dicho, usted ya no es nicaragüense. ¿Por qué no te dan una resolución? ¿Por qué no te dan algo escrito? Porque te dificultan el tema de evidenciar o demostrar que has sido víctima de cuestiones tan graves como lo es la desnacionalización, las detenciones arbitrarias, etcétera. E incluso en el caso mismo de las detenciones arbitrarias o desaparición forzada, es casi imposible encontrar un abogado que tenga la disposición de ir a presentar un recurso de exhibición personal por detención ilegal, porque inmediatamente es amenazado o sabe que puede perder incluso su documentación como tal, su ejercicio libre de la profesión por defender o tratar de defender a una persona en situación de desaparición forzada. La persecución se puede medir a través de las distintas denuncias y estas denuncias son importantes no solo para medir impacto, no solo para medir patrones, sino también para identificar a perpetradores, porque parte fundamental de lo que se debe de hacer en una transición o parte fundamental de lo que se puede comenzar a hacer desde ya es la organización de denuncias por crímenes de lesa humanidad, como ya pasó en Argentina. Sin embargo, lamentablemente, estas violaciones no han terminado y son violaciones que continúan, son crímenes de lesa humanidad que continúan. Y al estar de forma continua estos crímenes de lesa humanidad, las víctimas tienen que tener justicia. Y para acceder a la justicia hay que focalizar a los autores de estos distintos crímenes de lesa humanidad, como el de persecución, incluyendo las amenazas constantes que han realizado a periodistas. Muchísimas gracias, Salvador. Ahora quisiera volver nuevamente con Elmer. Elmer, sabemos de que vos sos parte de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua y no es ajeno todo esto que estamos hablando. En ese sentido, ¿qué estrategias han desarrollado como PECIN desde el exilio, tanto para mantener informada a la ciudadanía y proteger a las y los comunicadores que forman parte precisamente de la asociación? Las estrategias van en varias direcciones que tienen que ver, bueno, uno, en resguardar lo más importante que es la vida y la integridad de los comunicadores y periodistas, y para eso establecer protocolos tanto para la seguridad física como para la seguridad digital, impulsar formación para alfabetizarnos en materia de seguridad digital, que es muy importante en este contexto, y también mecanismos para la seguridad, respaldar y apoyar a los periodistas que han salido al exilio, ofrecerles la posibilidad de salir con certeza de que van a tener apoyo y algún tipo de asistencia previa a su salida, durante su salida y post su salida. Pero además de eso, y hablando también sobre el tema de la documentación, estamos documentando estas agresiones, porque lo que no se documenta no se sabe y tampoco se puede visibilizar. Y esa es la importancia y la relevancia que tiene esto. Podemos mantener el tema en agenda y contando lo que está ocurriendo, porque los periodistas contamos lo que ocurre en Nicaragua, no somos protagonistas de las noticias, no deberíamos de serlo, pero lamentablemente somos víctimas también de las agresiones y no podemos pasar inadvertidos y desapercibidos de esa situación. Tenemos que decirle a la gente también lo que está ocurriendo y que la comunidad internacional sepa lo que está haciendo. Además de eso, está todos los desafíos que impone la tecnología, que impone también el tema de la inteligencia artificial y que impone la censura en Nicaragua y el hecho de cubrir Nicaragua desde el exilio. Entonces, a eso se suma lo desafiante que es hacer periodismo de calidad estando fuera de Nicaragua. Implica reforzar los protocolos, los mecanismos, las estrategias que teníamos de cómo hacemos periodismo o cómo teníamos nosotros concebido de que se hace el periodismo. Recordemos que en Nicaragua no hay acceso a la información pública. ¿Cómo contrastamos nosotros la información? Eso se hace más difícil. Entonces toca, si antes consultábamos 3 fuentes sobre un tema, ahora habrá que consultar 5 o 6. Y eso es parte del desafío que estamos viviendo nosotros desde el exilio, pero a 7 años de esta prolongada crisis, el periodismo ha sabido sortear toda esta situación y estas condiciones. Primero, el estado policial en Nicaragua, la persecución en la calle, las agresiones en la calle. Luego la pandemia, la persecución bajo la pandemia y lo difícil que era contar las muertes y los contagios que estaban ocurriendo en ese momento en Nicaragua y que la dictadura ocultaba. Y luego, de nuevo, el exilio
o el éxodo de más tanto de migrantes nicaragüenses como también de periodistas hacia Costa Rica y otros países del mundo, y ahora también con estas amenazas y reformas al Código Penal, a leyes represivas de ciberdelito, de traición a la patria, que la dictadura quiere o pretende amenazar, intimidar y amedrentar con ellas a cualquier persona que esté fuera de Nicaragua. Pero quiero destacar la valentía y el compromiso que tanto de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes, PECIN, como de todos los medios de comunicación que han salido al exilio, sostienen, mantienen con las audiencias en Nicaragua. Y eso tiene un enorme valor y ese es nuestro compromiso. Yo creo que se seguirá haciendo periodismo con mucho más desafíos, pero eso es lo que le molesta también al gobierno, al régimen en Nicaragua. Por eso el jefe del ejército les llama a todos los periodistas mercenarios de la información y de la comunicación, porque les molesta, les incomoda que se siga contando lo que ocurre en Nicaragua. Que tomaras también la palabra, como en tu intervención anterior nos comentaste, ¿verdad? Ustedes han visto algunos casos de Nicaragua, de hecho han hecho denuncias con otras organizaciones, pero para ustedes como CPJ, ¿cómo se inserta el caso de Nicaragua dentro de la situación general de la libertad de prensa en América Latina? Y adicional a esto, ¿verdad? ¿Qué otras acciones, porque nos comentaste algunas que ustedes hacen, pero qué otras acciones de protección y acompañamiento internacional se están priorizando para el periodismo, y si tienes algo para el caso propiamente de Nicaragua? Bueno, sí, estamos siguiendo, como dijiste bien, Wendy, en la documentación de los casos. Además del apoyo que brindamos, apoyo económico, también trabajamos con talleres de seguridad física, seguridad digital. En el caso de Nicaragua, como también dijo Elmer, es muy importante que uno sepa proteger sus redes sociales, que use VPN y tenga como que tome medidas de seguridad para proteger su vida digital. Y eso lo hacemos, podemos organizar talleres de hasta 25 periodistas y también, si interesa, podemos también organizar one-to-one, o sea, si uno necesita como que un taller individual, eso también se puede organizar. Otros tipos de ayuda que el CPJ tiene en coordinación con una red internacional que se llama Journalists in Distress, donde está el CPJ y otras 20 organizaciones más. Coordinamos nuestros esfuerzos para no cruzar paso, o sea, no duplicar esfuerzos de ayuda. Trabajamos de mano con otras organizaciones que ahí están, y así funcionó en el caso de El Salvador también, que tuvimos una oleada de periodistas, casi 50 salieron en los últimos 2 meses del país, también por persecución y en el caso del Faro, pero también otros que vieron cómo estaba la cosa y decidieron salir. Podemos también apoyar, y eso lo estamos haciendo muchísimo en Estados Unidos en este momento, que siempre fue un país de referencia democrática, pero desde que Trump asumió el poder no es más así, infelizmente. Brindamos cartas de apoyo a los periodistas extranjeros que están en Estados Unidos, que tienen miedo de ser deportados a sus países de origen, y también podemos referir los periodistas cuando no logramos apoyar a otras organizaciones para que puedan apoyar de forma económica o no, y les pasamos a los periodistas también informaciones sobre becas y residencias en otros países para que cuando salgan puedan tener algo que hacer, además de intentar de seguir trabajando como periodistas.
Podemos remitir también los periodistas a profesionales de salud mental, porque eso se habla poco, pero el impacto es tremendo. Y eso también de las consultas de seguridad física y digital. La otra parte de tu pregunta, ¿cómo está la situación en la región y cómo podemos no pensar en soluciones? Yo cité el caso de El Salvador, también de Haití, que fueron los dos países con Nicaragua los que más apoyamos a lo largo de este año. Infelizmente, las noticias no son buenas. Nosotros lo que estamos pensando siempre es cómo avanzar en la documentación de los casos, cómo hacer incidencia, utilizando el sistema interamericano o el sistema ONU. También hacemos parte de Media Freedom. Y a finales del año pasado entramos con un caso de las prisiones de periodistas en Venezuela, por lo que es verdad que no tenemos ningún diálogo, así como nadie tiene con el gobierno de Nicaragua, pero intentamos con estos mecanismos que tenemos, con nuestras asociaciones, con otras organizaciones, de avanzar una agenda para intentar de proteger a los periodistas que están fuera. Sí, es un poco por ahí. Muchísimas gracias, Cristina. Salvador, volviendo al caso precisamente de lo que hoy nos trae, ¿verdad? Que tiene que ver con la presentación de esta actualización. Tiene mucha información, pero si nos pudieras decir cuáles son las tendencias más preocupantes que el colectivo identifica en cuanto al tema de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en Nicaragua. Bueno, dentro de las tendencias más preocupantes, sin lugar a dudas, una de las primeras que salta es la apatridia de facto. La apatridia de las 23 personas desnacionalizadas hasta septiembre del 2024, pero esta nueva ola de apatridia de facto que ha al menos afectado a 30 periodistas. ¿Y por qué solo lo de 30? Porque somos los que nosotros hemos podido más o menos evidenciar en denuncias directas e información pública de personas que cumplirían con estos requisitos, ¿no? O que cumplirían con las mismas afectaciones de apatridia de facto. Y esto representaría un subregistro enorme, porque entendemos que la apatridia de facto es un fenómeno que lamentablemente está dirigido desde el Ministerio del Interior, pero que afecta a centenares de nicaragüenses. Solo el GREN en este año logró documentar más de 200 casos de apatridia de facto en general. Este colectivo también ha documentado aproximadamente 180 casos de apatridia de facto en general. Y dentro de estos podemos ver que los periodistas son el segundo grupo más atacado. El primero ha sido sectores religiosos o personas ligadas a sectores religiosos, algunos feligreses, etc. Sin embargo, el periodismo es un grupo sumamente violentado en tema de la apatridia de facto. Pero otra tendencia también que se puede ver es la represión transnacional en todas sus aristas, incluyendo amenazas o vigilancias en el exilio, pero también incluyendo discursos de odio constantes o incluso incluyendo la dimensión digital, ¿no? En esto que Elmer ya mencionaba y también retomaba Cristina, el tema de fortalecer la seguridad digital es algo fundamental, porque es el único campo que le queda al medio de comunicación o al periodismo para poder seguirle llegando a las personas, para poder seguir estando en contacto con la realidad de la población y estando en contacto además las personas con la realidad de lo que sigue viviendo Nicaragua, dentro y fuera, producto de las graves violaciones a los derechos humanos. Son como las dos tendencias más grandes. Sin embargo, también hay una reciente preocupación por el tema de las detenciones o las desapariciones forzadas de periodistas. En este caso, tal vez podemos hablar de 3 desapariciones forzadas. Sin embargo, esto es un marco en donde estamos hablando de ya
300 periodistas en el exilio y múltiples periodistas que se encuentran además en una situación de, podemos llamarlo casa por cárcel, quienes están obligados a ir a firmar de manera periódica o de manera diaria a las unidades policiales, o que incluso llegan a las casas de ellos a tomarles fotografía, a hacerles un control, etcétera. Entonces va más allá de las personas que están detenidas, va más allá de las personas desaparecidas, sino también es un conglomerado general, incluso personas en esta situación de casa por cárcel. Y obviamente es una tendencia también sumamente preocupante porque esto limita, como ya lo mencionaban anteriormente, el uso de la fuente. Esto limita el poder acceder directamente a la información real y obviamente limita u obstaculiza en gran medida la labor de informar. Y aún con todo eso, el periodismo nicaragüense en el exilio se la ha reingeniado para poder seguir brindando información veraz y de calidad. Gracias, Salvador. Ahora tenemos unas preguntas cruzadas tanto para Elmer como para Cristina. Ustedes me dirán quién quisiera responderla. En vista a lo expuesto hoy y lo compartido con ustedes tres, ¿qué aprendizajes o experiencias de otros países podrían ser útiles para la defensa de la libertad de prensa en Nicaragua? Tienen la palabra tanto Cristina como Elmer. Ustedes me dicen quién quiere tomarla. Bueno, yo creo que tal vez Cristina puede ofrecernos un poco más, un panorama más amplio por la experiencia y recorrido que tiene y que conoce la experiencia de otros países en la región. Solamente quiero agregar que me parece que la situación de Nicaragua es muy particular y lo que ocurre en Nicaragua es inédito realmente en este momento en el continente. Hay una persecución, el régimen, los periodistas nicaragüenses son perseguidos por toda esta estructura estatal y de gobierno del régimen que ha criminalizado esta profesión en Nicaragua. Tienen que huir los periodistas, incluso los nicaragüenses, de todo este aparato y de todo este andamiaje del que estando en Nicaragua es muy difícil de no sufrir por parte de ellos algún tipo de represalia y de represión. Así que yo creo que es muy difícil esta situación, lo está viviendo ya El Salvador en otras condiciones, lo ha vivido de alguna u otra manera también los periodistas en Guatemala bajo la persecución del Ministerio Público y también en México, por ejemplo, los periodistas que sufren la persecución por parte, en este caso, del crimen organizado, pero de alguna manera son protegidos o deberían de ser protegidos por el Estado y no reprimidos por parte del Estado, como sí ocurre en Nicaragua, pero lo dejo ahí y Cristina también nos dará un poco más luces. Gracias, Elmer. Cristina. Sí, gracias, Wendy. Bueno, yo no tengo mucha esperanza que la situación en Nicaragua mejore, porque es un conjunto de medidas que el informe trae muy bien, desde las leyes que fueron creadas para criminalizar el periodismo, la oleada de periodistas que tuvieron que salir al exilio, la falta de información pública, la falta de participación del gobierno en los organismos internacionales. Yo me acuerdo que cuando supimos en el marco del EPO, que Nicaragua se estaba yendo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, yo me quedé así como que no me creía que era verdad eso, pero eso pasa con las dictaduras, no están aisladas, pero tienen las conexiones con otros países autoritarios, con otras dictaduras, lo que hace con que la libertad de prensa y la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos no sean respetados. Seguimos haciendo presión, seguimos haciendo documentación, intentando de hacer incidencia, apoyando a los periodistas que tienen que exiliarse. Son fondos restritos que solo se pueden usar por 3 meses. Yo entiendo que no es suficiente y además tenemos todo el panorama de la desfinanciación por lo que pasaron las agencias en Estados Unidos bajo el gobierno Trump. Pero
hay que seguir apoyando, hay que seguir luchando, hay que seguir movilizando desde fuera, desde la comunidad internacional, a las organizaciones de defensa de prensa y también a los donantes para que puedan apoyar los periodistas exiliados y los medios independientes que funcionan desde los varios países donde hay periodistas exiliados. Es complicado, pero yo soy una optimista, por lo que creo que la lucha sigue. Muchísimas gracias, Cristina. Y precisamente desde tu comentario tenemos algunas preguntas en redes sociales de algunos colegas y de personas que están siguiendo esta transmisión. Estamos en vivo en por lo menos 10 plataformas, tanto de PECIN como del colectivo Nicaragua Nunca Más y de otros medios de comunicación nicaragüenses que han compartido, ¿verdad?, esta transmisión. Así que le agradecemos muchísimo y sobre todo a usted que nos está viendo en las diversas redes sociales. Quiero comenzar contigo, Salvador, porque esta es un par de preguntas que es tanto para Elmer como para vos, tomando un poco el último punto de Cristina, porque precisamente nos preguntan cómo ha afectado al periodismo el cierre de la cooperación internacional, no solo de Estados Unidos, sino de otros países, y que si podemos precisar sobre cuántos periodistas hay en el exilio. Sabemos de que hay muchísimos organizaciones que tienen diversos datos, pero yo creo que más que el dato es el hecho de que hayan periodistas exiliados. Voy contigo, Salvador, y luego con Elmer. Sí, efectivamente, creo que es algo dramático la situación del periodismo nicaragüense, porque efectivamente muchas personas han tenido que huir, al menos 300 personas que han ejercido el periodismo, comunicadores, han tenido que huir de Nicaragua. Y como se plasmó en un informe el año pasado, de Nicaragua nadie se va porque quiere. Nos vamos porque estamos obligados por la persecución, en algunas ocasiones por presiones económicas, que no es el caso del periodismo, quienes se han ido por una persecución directa. Y al exilio no solo se le suma este desarraigo, sino algo que mencionaba Cristina en su primera intervención, muchas veces es la violación al proyecto de vida, porque algunos periodistas en el exilio ya no han podido seguir ejerciendo, o al menos no de manera completa, la profesión periodística, su labor, su llamado de informar, porque en el exilio los países de acogida no te la ponen fácil tampoco, y por ende han tenido que abandonar su profesión y dedicarse a otras cuestiones, lo que profundiza aún más la crisis comunicacional que tenemos en Nicaragua. Y estos son afectaciones que en parte habían sido remendadas, por decirlo de alguna manera, por la cooperación internacional. Sin embargo, la suspensión de fondos ha puesto al periodismo y a las plataformas en una situación de mayor vulnerabilidad económica. Han tenido que hacer recortes de personal, han tenido que minimizar algunas horas de trabajo o han tenido que buscar otras fuentes de ingreso o de trabajo por la imposibilidad de poderse sostener de maneras tradicionales. En Nicaragua las pautaciones eran una constante. Sin embargo, ¿qué empresa nicaragüense se puede pautar con un medio catalogado como golpista, como terrorista? Entonces, obviamente, te cortan las fuentes de financiamiento, te cortan distintas formas de acceder a la estabilización laboral, a la estabilización de las plataformas, porque, ojo, todo esto requiere una inversión económica importante también que tienen que asumir los propios periodistas, que en muchísimas ocasiones comienzan de cero porque les han confiscado y les han arrebatado no solo las instalaciones donde estaban, sino sus propios equipos o incluso sus bienes personales. Y ahí las afectaciones son muchas porque no solo Estados Unidos ha suspendido proyectos a través de sus agencias de cooperación, sino también otros estados han suspendido el financiamiento, han recortado la cooperación. Estados de la Unión Europea, por ejemplo, como Países Bajos, ha reducido el tema de la cooperación, Suecia también, entre otros países. Sin embargo, con lo que hay, los periodistas siguen funcionando. Y es una labor loable, porque es una labor que no solo le expone, sino también que tiene que complementar con otra forma de ingreso para poder seguirle llevando a las personas que nos escuchan información
y que no solo tengamos la política o la planadora estatal de medios de comunicaciones oficialistas que mienten de forma constante, que se burlan del dolor de las víctimas, pero que principalmente quieren adoctrinar y politizar a la población en su conjunto a través de estos medios de comunicación oficialistas e implantar una verdad que es producto de mentir o es producto de no evidenciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua de forma sistemática desde el 2018 hasta la fecha. Gracias. Elmer, ¿tienes algún comentario? Bueno, Salvador ha dado un panorama bastante general, casi lo ha dicho todo. Hay medios de comunicación que están evaluando en este momento su sostenibilidad y operatividad en el corto plazo, en el mediano plazo. Eso es el desafío. Hay periodistas, hay medios de comunicación que han perdido todo tipo de financiamiento, pero ahí es la parte de la que hay que destacar. Hay medios de comunicación, hay periodistas que pese a no tener ningún tipo de financiamiento de ingreso y que han salido a buscar otro tipo de ingresos, de fuentes de ingresos para trabajar en otras cosas, dividen sus tiempos y continúan informando desde Costa Rica, desde Estados Unidos, desde España y desde otros países. Así que yo creo que el compromiso está ahí y es importante que la comunidad internacional ponga también atención en lo que ocurre en Nicaragua, en lo que ocurre en la región, en Centroamérica, y de alguna forma, no voy a decir que prioricen la crisis nicaragüense, pero yo creo que es muy necesario, es urgente cambiar de alguna forma las prioridades que puedan tener o los paradigmas que puedan tener dentro de su manera, metodología de financiamiento a medios de comunicación o a crisis particulares. Es necesario para que la prensa que todavía resiste y que estoy seguro que va a seguir resistiendo pueda seguir ejerciendo su labor y contando lo que ocurre en estos países que sufren la represión y que sufren la imposición autoritaria. Tenemos también un par de preguntas que nos hicieron llegar desde las redes sociales algunos colegas, también algunas personas que nos están viendo, para Cristina, que tiene que ver un poco siempre siguiendo como la tónica de qué se puede hacer estando fuera, sobre todo qué es lo que puede hacer la comunidad internacional para proteger la vida de los periodistas que están siendo afectados en Nicaragua, quienes aún están en la cárcel, los periodistas que están en desaparición forzada, sus familias que están sufriendo, ¿verdad? Y que además, pues, no solo sufren por el hecho de que tienen en desaparición forzada o en la cárcel o casa por cárcel a sus familiares, sino que también ellos mismos viven represión, asedio y vigilancia. Y también la otra pregunta tenía que ver un poco por qué el caso de Nicaragua es tan crítico en comparación con otros de la región. Adelante, Cristina. Gracias, Wendy. Bueno, es crítico porque hay todo un panorama de represión muy grave, que hablamos de leyes que criminalizan al periodismo, como la ley de ciberdelitos o la desnacionalización de personas periodistas y otros, y con esto ellas pierden sus derechos y también sus bienes. Y también eso que mencionaste de las familias, o sea, las familias que están muy vulnerables, los que permanecen en el país. Me gustaría hacer un par de recomendaciones mirando desde la comunidad internacional. Si hablamos de las personas exiliadas, los periodistas y las y los periodistas exiliados, nos gustaría recomendar, por ejemplo, que los procedimientos migratorios pudieran ser abreviados para periodistas en exilio. O sea, es necesario hacer un trabajo de sensibilización a las autoridades migratorias sobre la situación específica de países como Nicaragua.
Por ejemplo, en Estados Unidos podría restablecer la figura del parol humanitario para los periodistas y con esto evitar deportaciones que puedan poner en riesgo la vida de sus periodistas y de sus familias. También es necesario tener mecanismos de protección y seguridad frente a la represión transfronteriza, como hablamos antes, y también crear guías para proteger a los y las periodistas en su seguridad, tanto física como digital. El tema de financiamiento que mencionaba Elmer y también Salvador, a largo plazo, para proyectos de medios independientes en exilio. Es muy importante mantener la ciudadanía nicaragüense informada y sin financiación eso ya no es posible. Y facilitar la inserción laboral en los países de exilio. O sea, yo pienso que hay mucho que hacer, incidencia en los países de acogida para que los y las periodistas exiliados puedan seguir trabajando como periodistas. Muchísimas gracias, Cristina. Lamentablemente ya estamos llegando casi al final de esta transmisión y de este conversatorio, precisamente hoy en el Día Internacional del Periodista. Y extendemos nuestro saludo y nuestro abrazo a todos los periodistas en el mundo, en particular a quienes están en nuestra región de América Latina. Y bueno, para ir cerrando, quisiera, si ustedes pudieran darle un mensaje a los periodistas, pueden ser los periodistas nicaragüenses que hemos estado hablando un poco del trabajo que ellos están haciendo, ¿verdad? Pero también el periodista que está en otras partes del mundo y que lamentablemente está viviendo una situación similar o peor a la que viven los periodistas nicaragüenses. ¿Qué mensaje ustedes le podrían dar a ellos y a ellas que siguen trabajando bajo condiciones de alto riesgo? Y quiero comenzar con Salvador. Gracias, Quintero. El periodismo siempre ha sido una labor loable, pero de riesgo. Sin embargo, hay contextos como el de Nicaragua, que es de extremo riesgo o imposible de ejercer de una forma relativamente libre. Sin embargo, el apoyo a periodistas es fundamental de la sociedad democrática en su conjunto, de países y de organismos internacionales. Y hoy en el Día del Periodismo queremos reafirmar la necesidad de seguirles acompañando, de que los países les acompañen, porque no podemos pensar en una Nicaragua que volverá a ser libre sin tener libertad de expresión. No podemos pensar en justicia sin la labor fundamental que ustedes hacen por denunciar las atrocidades del régimen a través de las distintas formas que han creado para seguir informando. Son la única fuente de noticias que tenemos. No nos hubiéramos enterado de los recientes asesinatos a 2 personas presas políticas, a don Mauricio Alonso y a don Carlos Cárdenas, si no es por la labor fundamental que ejercen los medios de comunicación. La difusión de esto ha generado alerta en la comunidad internacional y ustedes son el medio de transmisión de la verdad, son el medio además de la fuente de esperanza. Sin ustedes, medios de comunicación y periodistas, no pudiéramos tener las bases para solicitar justicia en muchas ocasiones a distintas violaciones que han sucedido y no tendríamos además las bases para acceder a la justicia internacional. Es una labor de extremo riesgo que siguen ejerciendo muchas y muchos periodistas dentro de Nicaragua, casi que de forma clandestina o en el exilio, con la uña y los dientes, y siguen informando. Para ustedes, nuestro mayor reconocimiento y solidaridad y nuestro compromiso de seguirles acompañando. Porque las violaciones a derechos humanos perpetradas contra muchos de ustedes son constituyentes de crímenes de lesa humanidad y son crímenes que son imprescriptibles, crímenes que no se pueden olvidar, no son susceptibles de amnistía y todos los perpetradores identificados tendrán que enfrentar la justicia
una justicia que además les reivindique a ustedes y les repare de manera integral por las múltiples violaciones a derechos humanos que han venido sufriendo. Pero sobre todo a la sociedad nicaragüense, que no normalice la censura, que no normalice el silencio y que no normalice la desinformación, que es a lo que nos han querido orillar. Y a pesar de múltiples capacitaciones que quieran imponerle a las futuras generaciones de periodistas, que nunca nos roben la dignidad y no permitamos a lo interior el adoctrinamiento, que es solo justificación de la sangre con que han manchado al pueblo de Nicaragua. Gracias, Salvador. Cristina, y cerramos luego con Elmer. Tienes la palabra, querida. Gracias, Wendy. Bueno, quisiera enviarles un abrazo a todos y todas periodistas en todo el mundo, sobre todo en América Latina y sobre todo en Nicaragua, fuera de Nicaragua, porque sabemos que la situación no es fácil y me gustaría decir, no desistan. Su labor es muy importante, porque el derecho a ser informado de una ciudadanía, de un pueblo, viene con el trabajo, con la labor de los y las periodistas. Y es muy importante que sigan haciendo este trabajo aún con todos los retos a que se enfrentan en el día a día en exilio. No paren, sigan y cuenten con las organizaciones internacionales de apoyo a la prensa, de defensa de prensa. Nosotros estamos acá, sabemos que no tenemos poder de arreglar esa situación, que no depende solo de nosotras, las organizaciones de defensa, pero cuenten con nosotros en cuestiones de exilio, por lo menos para una salida de emergencia, que en esto podemos apoyar. Cuenten con nosotros para documentar los casos, cuenten con nosotros para hacer incidencia en los organismos, aún Nicaragua no esté en algunos, como la ONU, como ya hablé del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo presión, vamos a seguir documentando, y también si tienen necesidad de hacer como talleres de seguridad digital o de acceso a VPN, cuenten con nosotros, el CPJ está para apoyar. Tina. Y bueno, Elmer, tus palabras, tu mensaje. Bueno, primero reconocer el enorme trabajo que hacen los periodistas en Nicaragua, en la región, en Centroamérica y también en el mundo. Aprovecho para lamentar y denunciar también las muertes de periodistas pues, en nuestra región, pero también los periodistas que están muriendo en Gaza como producto de esa guerra. Así que animarles, exhortarles a que no perdamos las razones, las convicciones y los valores que nos mueven para hacer periodismo de calidad. Estamos haciendo, creo yo, una enorme contribución para la historia de nuestros países, de nuestras sociedades, ofreciéndole a la gente herramientas para que tome decisiones informadas, y eso tiene un enorme valor. Así que animarles, felicitarles, reconocerles el enorme trabajo que hacen en Nicaragua y en todo el mundo. Gracias, querido Elmer. Y bueno, a ustedes, amigos y amigas, por seguir esta transmisión que precisamente estuvimos conversando y dimos un vistazo sobre esta actualización sobre violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, Voces en Resistencia. Gracias a Cristina Sájar y a Elmer por precisamente acompañarnos en esta transmisión, en este evento, hoy Día Internacional del Periodista. Seguimos exigiendo libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua, en particular para los periodistas que están en desaparición forzada, Fabiola Tercero, Leo Cárcamo, Esbel de Anda, para don Irving Guerrero, quien tiene casa por cárcel, y todos los periodistas que están sufriendo, quienes están todavía en Nicaragua, incluso aunque han dejado de hacer periodismo, también continúan
recibiendo asedio, persecución y represión. En este Día Internacional del Periodista reafirmamos que la verdad no se exilia ni se silencia. Nuestra voz seguirá defendiendo el derecho a informar y a estar informados. Tengan todos un muy buen día y gracias por seguir esta transmisión.